Bueno, mi nombre es Sonia Santos, pertenezco al programa de Contabilidad y Finanzas y este es el video sobre la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia es la Carta Magna de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia del liberal César Gaviria. Su función: fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantiza un orden político, económico, social, justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Su estructura. La estructura de la Constitución Política Colombiana posee un preámbulo, 13 títulos, 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. El capítulo 1 habla de los derechos fundamentales. El capítulo 2 describe los derechos sociales, económicos y culturales. El capítulo 3 describe los derechos colectivos. El capítulo 4 habla de la forma de proteger y aplicar derechos dictados en la Carta. El capítulo 5 están los derechos y obligaciones del ciudadano colombiano. Bueno, vamos a enfatizar sobre 3 artículos muy importantes, como es el artículo 11 de la Constitución de Colombia, que es el derecho a la vida, es inviolable, no habrá pena de muerte. La vida es el presupuesto necesario de los demás derechos, un bien inaliable, que es inaliable, que no se puede enajenar, que no se puede quitar. La Constitución protege la vida. La Constitución respeta la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos. Quiero enfatizar que, ahorita no hay tanta guerra aquí en Colombia a raíz del proceso de paz que hubo, pero sí el derecho a la vida se violaba constantemente con masacres, la guerrilla mataba gente inocente, mataba policías, mataba personas que no tenían nada que ver con la guerra, también mataban políticos. Entonces yo creo que el Estado nos tiene que garantizar que uno sale de su casa vivo y tiene que llegar vivo. O sea, nadie puede ni matarnos, ni secuestrarnos. Bueno, en caso de un accidente es otra cosa, pero nadie le puede quitar la vida a otra persona porque pues no es Dios para quitarla. Entonces me parece muy importante que el Estado nos garantice a todos los colombianos el derecho a la vida y estar vivo, que nadie venga y nos saque de nuestras casas y nos masacre como hubo en cierto tiempo, 50 años atrás, cuando el país estaba en guerra con las guerrillas que se conformaron en ese entonces. También estamos hablando del artículo 20, la libertad de expresión. Es el derecho del individuo a manifestar su pensamiento e idea, a no ser perseguido por ello y a buscar recibir e impartir información sin más limitaciones que las de carácter legal y los medios por los cuales importan, ya sean orales, escritas, etc. Reconocer que la libertad de la información y la libertad de prensa no son derechos absolutos, debido a que también coexiste con otros fundamentales como el derecho a la intimidad de la persona. Los medios masivos de comunicación son libres. Bueno, en este país no, como que en el periodo pasado del presidente anterior, sí se cohibieron muchos a los medios de comunicación, específicamente digamos al Canal 1, como que lo vetaron en muchas cosas porque decían la verdad, no desinformaban al país, ellos decían todo como era y no como los demás medios que trataban de colocar como en ese momento a ese presidente como el super presidente, pero no era así. O sea, le tapaban como las cosas que él hacía, o sea, no contaba realmente lo que estaba pasando en el país. En otros periodos también fueron
no cohibidos de la información, pero sí solo decían lo que ellos querían que el país se enterara. Hubo mucha limitación, hubieron muchos periodistas silenciados, secuestrados, eh, amenazados. Y creo que el gobierno y el Estado nos debe garantizar que yo como persona colombiana pueda expresar mis ideas porque tengo derecho, porque soy colombiana y porque tengo derecho a expresarme lo que pienso, ya sea haciendo periodismo o ya teniendo, no sé, en una protesta o teniendo un blog en internet, en diferentes medios de comunicación. Eso también lo estaban censurando mucho en el gobierno pasado, que la persona arremetía contra el gobierno en cualquiera de los medios y o lo silenciaban o le bloqueaban sus páginas o sus blogs o sencillamente le pasaban una advertencia. Bueno, el artículo 23 sirve para solicitar información. El artículo 23, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por medio de intereses general o particular y a obtener pronta resolución. Es más como tener derecho a pasar un derecho a petición. Se pueden hacer en diferentes casos, como para solicitar una información o documentos o copias de los mismos, para pedir que se preste un servicio, para reclamar sobre un servicio recibido, quejarse sobre la persona que lo atendió o sugerir mejorar la calidad del servicio. El derecho a petición es derecho de cualquier colombiano, tú lo puedes pasar, lo redactas, lo lleva ante los entes que lo reciben o ante la la oficina que quieras quejarte o el medio que te quieras quejar o que quieras reclamar. Por ejemplo, acá en Colombia se pasan muchos derechos de petición sobre la salud, porque pues no es que tengamos un sistema muy bueno, pero pues siempre toca recurrir a esas instancias para que eh, le concedan un servicio para reclamar una droga. También está como la tutela, pero más en este artículo se centra como en el derecho a petición. Tú lo pasas conforme a los parámetros que se hace un derecho a petición a un legislador y pues él toma la decisión en unos días hábiles. Bueno, la Constitución en sus primeros 72 artículos habla sobre el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a tener estudio, tanto universitario como en los bases primarios y bachilleratos, también a tener una casa digna, a tener una seguridad social, el derecho a la intimidad. También habla de la familia como núcleo. Yo puedo tener mi familia conformada como papá, mamá, hermanos, hijos. Tengo derecho a saber si yo quiero tener hijos, si no lo quiero tener, cuántos hijos los quiero tener. Es mi derecho si quiero o no quiero. También a profesar una religión. Tenemos derecho a la cultura, al deporte, a la recreación, a una seguridad social. El Estado nos tiene que garantizar que todo el mundo sea atendido en la salud. Tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, a pertenecer a postularme si quiero pertenecer al Congreso o a algún cargo público. Bueno, en fin, son los derechos básicos de uno como colombiano. Se enfatiza mucho que la vida es lo primordial, pues si no hay vida en un estado, pues que se va a garantizar. Y ya, creo que ese es mi resumen, mi análisis. No es que nos vulneren los derechos, pero sí en una que otra excepción sí nos están violando muchos derechos, como a la protesta
Bueno, ahora de un año para acá, pues no han habido así protestas ni tanto paro, pero en años pasados sí se vio violentado el derecho a salir a protestar, a no estar de acuerdo con un gobierno. Entonces creo que se vulneraron muchos derechos como la vida, porque aunque los policías tienen el deber de proteger nuestra vida, proteger nuestra integridad, yo creo que nos violentaron mucho en esas protestas y mataron a mucha gente y pues obviamente no estaban respetando los derechos fundamentales que en esta constitución están escritos para cumplirse. Tanto el Estado tiene deber con nosotros como nosotros tenemos deber con ellos. Entonces pienso que no todos los derechos no los cubren. Por ejemplo, en la estabilidad laboral no hay trabajos como que no son todos iguales. Yo creo que hay todavía mucha diferencia entre los salarios de una mujer con un hombre o de aspirar a un cargo si eres mujer o eres hombre. Están limitando mucho la edad de trabajar, piden mucha experiencia y pues una tan joven no tiene ni magíster ni especializaciones, o sea, no sale de la universidad con ganas de que le den la oportunidad de trabajar. Muchas empresas y muchas partes del Estado lo están violentando porque se supone que si yo tengo derecho al trabajo, no necesito experiencia para adquirir ese trabajo, ¿sí? Entonces creo que en esa partecita también nos están vulnerando mucho los derechos a los colombianos, a la salud sobre todo. Creo que hay limitaciones en ese sentido. No todos tienen el derecho a ir a un médico porque pues o no tienen la capacidad económica para pagar una EPS buena o el Estado tiene deficiencia en ese tema de salud. Creo que la salud gratuita no es que sea la mejor del país, tipo SISBEN, sí. Hay muchas carencias, hay muchos faltantes, entonces el derecho a la expresión, sí tenemos derecho a expresarnos, pero aquí lo que te digo, callan mucho a los que están hablando de más o que están haciendo las cosas como son, que dan a conocer cosas que están haciendo por debajo de cuerda y que ellos no se quieren que, que conozca la opinión pública. Entonces también hay como falencia en eso. Pues la idea es como elegir bien a nuestros gobernantes para que se haga eh, para que nos respeten los derechos y para que se cumpla la Constitución como está. Le han hecho muchas reformas, de por sí entre los 72 artículos que leí, han reformado uno que otro y han cambiado como la estructura y ahí se ve como se añade como el pedacito que le cambiaron y que lo modificaron. Gracias.